Muy bien, en este segmento tenemos nuestra visita del doctor Higinio Valparda. Muy bien. Doctor, bienvenido a compartir con nosotros sobre salud, el tema que nosotros queremos abordar y aprovechar que usted está sabiendo que tiene alta experiencia en el desarrollo en cuanto a lo que es cardiología. Nosotros queremos abordar el tema de la hipertensión. Muy bien. Bien cabe decir que el doctor es jefe del servicio cardiológico del Sanatorio Los Arroyos y director médico del Centro Integral Cardiovascular. Doctor, en primer lugar me interesaría saber ¿qué es la hipertensión? Bien. Bueno, yo le agradezco la invitación, es un tema realmente apasionante. La hipertensión arterial es el aumento excesivo por encima de lo que el paciente tolera de sus cifras de presión arterial. Esto y en forma sostenida, o sea, cuando uno tiene las cifras de presión arterial elevadas por encima del estándar en forma sostenida en el tiempo, claro, a eso se define como hipertensión arterial. Hay que aclarar algunas cosas. Generalmente se da a la presión arterial un valor normal, que eso fue tomado un poco arbitrariamente, de un valor de 140 a 85 milímetros de mercurio, y por encima de eso uno sería hipertenso si lo tuviese en forma sostenidamente elevada. Claro. Hay que tener en claro ese concepto, porque si no la gente cree ser hipertensa cuando se toma aisladamente la presión. Claro. Entonces el concepto de sostenido en el tiempo es importante en el diagnóstico. Y también hay que tener en cuenta que no es tan rígida la definición, sino que también depende de quién padece el problema. No es lo mismo tener 14, 8 y medio y haber tenido un infarto de miocardio, que eso implica ya tener un problema de hipertensión asociado al problema del infarto, que en algunas personas mayores que tienen 15 y 8 y medio y son pacientes de 80, 90 años y es totalmente normal ese número. O sea que el número es algo arbitrario, pero de todas maneras, como concepto general, se toma esa cifra hoy en día a nivel de las guías internacionales. Claro. O sea, tener ese número, por encima de ese número en forma sostenida, se considera que una persona es hipertensa. Claro. Hoy en día se ve mucha gente con hipertensión. Bueno, el tema en cuanto a la estadística de la frecuencia, hay que tener en cuenta que es la principal causa de consulta a nivel mundial en cualquier consultorio clínico o cardiológico. Y la hipertensión arterial está asociada a la principal causa de muerte a nivel internacional en cualquier sociedad organizada, que es la enfermedad cardiovascular. Claro. O sea, cualquier accidente arterial, es decir, cualquier obstrucción de una arteria en forma aguda, está fuertemente relacionado a la hipertensión arterial. Entonces, si consideramos que las arterias, porque uno habla a veces de la circulación, y la circulación tiene arterias y venas, ¿no? Claro, sí, sí. Las venas llevan sangre no oxigenada, o sea que son vasos de menos jerarquía o menos problemática. Las arterias, que llevan la sangre pura, oxigenada, cuando se obstruyen, producen mucho daño en el organismo, fundamentalmente en dos órganos, que son el cerebro y el corazón, porque son los órganos que más demandan oxígeno, porque son los órganos que más consumen oxígeno. Entonces, cuando se obstruye una arteria de esos órganos, el daño es severo. En el cerebro, un accidente cerebral; en el corazón, un infarto de miocardio. Y que de ahí es donde vienen todas las después secuelas que... Sí, o sea, la principal causa de invalidez a nivel mundial, ya no de muerte, sino de invalidez, son las enfermedades, los accidentes cerebrovasculares. Que es terrible, es notable poder ver el hecho de que antes hablábamos de una enfermedad de esa índole en personas adultas, pero hoy vemos que jóvenes, personas con corta edad, que ya muchas veces debido a este daño quedan con secuelas, ¿no? Bueno, ese es un tema también importante. La edad, el promedio de comienzo de la enfermedad es menor. También es cierto que los diagnósticos han mejorado y uno llega al diagnóstico del problema en gente más joven. Pero también el estilo de vida que se está llevando hoy en día, el estrés, que es debido a las obligaciones y a las características de la vida, que es muy competitiva, de mucho consumo, de mucha generación, eso genera mucho estrés y una vida ciertamente riesgosa, asociado todo esto al sedentarismo, al sobrepeso. O sea,
Es interesante, hablando del tema de la hipertensión arterial, que si bien es un tema muy frecuente, el diagnóstico es una cosa que a mí realmente me apasiona, porque este concepto de que hablamos, de hipertensión arterial y su diagnóstico, es muy importante tener en cuenta algunos conceptos que yo le transmito al paciente para que le tenga respeto, pero no miedo. Claro. El miedo en la hipertensión arterial lleva a malos diagnósticos. Es muy común que la gente concurra ante síntomas a tomarse la presión arterial a lugares que, si bien cualquiera puede tomar la presión, porque de hecho hay aparatos que toman en forma automática, claro, eso no es diagnóstico, eso es un dato que implica que uno, si está alterado, vaya al médico. Por ejemplo, uno tiene un dolor de cabeza y lo común es tomate la presión. Cuando en todos los libros nosotros enseñamos que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, así que no da síntomas. Y a su vez el número que te toman en el brazo es altamente variable porque depende de factores que son inestables. Claro. Entonces, si uno se toma la presión arterial en un momento inadecuado, eso no es diagnóstico, eso está indicando que la persona puede estar alterada. En ese ejemplo, momento, claro, ¿no? Te roban. Sí. Y en ese momento tomame la presión porque me siento mal. ¿Y qué esperas? Va a dar alta. Inclusive cuando se van a tomar a la farmacia la presión, el hecho de ir caminando y no tener un tiempo de reposo y de descansar para después tomar adecuadamente la presión también. La toma adecuada diagnóstica conlleva aproximadamente 20 ítems. O sea, vos tenés que estar en un ambiente tranquilo, en una posición adecuada, el brazo tiene que estar a la altura del corazón, la velocidad de inflado del aparato tiene que ser determinada, uno tiene que tomar la presión máxima tomando el pulso. Cuando desaparece el pulso no le infles más el manguito porque le vas a hacer doler el brazo y le va a subir la presión. Claro. Cuando desaparece el pulso ya la máxima ya está tomada. Entonces si a 140 ya le tomaste la máxima, no sigas inflando porque el paciente lo incomodás. Claro. Si el paciente tiene ganas de orinar, por ejemplo, que a veces no lo refiere, eso aumenta la presión arterial. Claro. Entonces, todas esas circunstancias, si la persona que toma no lo sabe, el número... Entonces el médico, o sea, tomada la presión en cualquier lado, lo bueno, si da mal, es ir al profesional. Claro. El médico debe saber todo esto, no hacer diagnóstico con un número tomado por un tercero. Entonces, nosotros hace tiempo que tratamos a pacientes, yo digo, no tratamos el número de un brazo. Me interesó mucho lo que hablamos fuera de cámara, que usted me ha estado compartiendo acerca de que no es un número más el paciente, sino se lo toma realmente como una persona en la cual uno ve su origen, su claro, nosotros lo que hacemos historia. Es, en realidad, en la medicina preventiva, porque ya cuando el paciente tuvo un accidente cerebral o un infarto, ya es un enfermo claro. Y es otro paciente. Nosotros, para la población, tratamos de prevenir. O sea, claro. El gran fracaso, digo entre comillas, de la hipertensión es que, aún sabiendo que uno es hipertenso en Estados Unidos, que es un país del primer mundo, el 80% de los pacientes conocidos como hipertensos fracasan y padecen un accidente arterial. Entonces el planteo es por qué eso aún sigue pasando, a pesar de que inclusive personas que se han diagnosticado. Y es porque los médicos no conversamos con la gente, no le explicamos al paciente. La hipertensión arterial tiene infinidad de guías de manejo, está todo escrito, las guías internacionales europeas, lo que se llama la Task Force, que son las guías de los dos colegios, de las dos sociedades americanas de cardiología, sacan directivas claras de manejo, de terapéuticas, hay infinidad de medicamentos, pero fundamentalmente las guías siempre se llega al punto de explíquele al paciente. Si vos sos hipertenso y no sabés de qué se trata, vivís con pánico. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la hipertensión termina en un accidente cerebral. Claro. Entonces, cuando uno siente algo en la cabeza, lo primero que hace es tomarse la presión. Y muchas veces el número está alterado porque el paciente va a buscar cómo estoy. Claro. Entonces, el médico tiene la obligación de bajar los decibeles y hacer un diagnóstico correcto con el interrogatorio. Ya lo decía William Osler, que es un gran semiólogo del siglo XVIII. O sea, al paciente el diagnóstico te lo da la conversación. El 80% del diagnóstico es conversando con la gente, aún sin tocarlo. Viene un paciente a tu consultorio, te comenta que es diabético, vos ya sabés que el paciente es de alto riesgo. Claro. Y lo único que te dijo fue eso. Viendo su trasfondo, ¿no? Claro, vos le tenés que preguntar desde la genética, la vida que hizo, si el paciente qué padres tiene. Si los padres fueron hipertensos jóvenes, los dos, ya tenés casi el diagnóstico hecho. Claro. Porque la causa principal de la hipertensión arterial está en los genes. El 95% de los hipertensos viene codificado de fábrica. Entonces, hay un 5% que la adquiere por otras causas, ¿no? Pero en general vienen los genes. Entonces, uno interroga al paciente y sabe si puede ser o no ser. Y a su vez, la hipertensión no es la única causa de enfermedad arterial.
está asociada a otros factores. Si el paciente tiene colesterol, ya es un paciente de más riesgo. Si el paciente fuma, ya, si este paciente es otra categoría. El tabaco, ¿no? Entonces vos lo estás interrogando y ya tenés un score de riesgo. Claro. Nosotros tenemos que definir con el paciente qué le va a pasar la semana que viene, el mes que viene y a 10 años. Y eso lo predecimos con un score de riesgo. ¿Qué pasa por interrogar? Revisar al paciente. ¿Para qué le ponemos el estetoscopio? Le escuchamos el corazón. Si el paciente es hipertenso, vos crees que sí, que no es, y le escuchás un cuarto ruido, mirá que simple, semiología de tercer año. Claro. En vez de hacer loop-dup, hace drup-dup. Ya eso te está diciendo este paciente tiene un corazón rígido. Este paciente ha sido hipertenso por muchos meses. Si le escuchás un soplo... Y quizás nunca se dio cuenta. Nunca se dio cuenta porque nadie le explicó. Entonces, lo que está haciendo el médico es categorizar el riesgo de ese paciente, más allá del número. ¿A vos te importa si el paciente es un alto riesgo o no? Entonces, si sos bajo riesgo, vos podés volver a la consulta en un año, porque la estadística así me lo dice. No me tengo que estar tomando la presión todos los días, siempre y cuando obviamente mantenga las condiciones de vida que llegaste al consultorio. Claro. Entonces vos lo categorizaste, lo revisaste, sacaste un electro y ya sabes este paciente, hiciste un análisis. El paciente tiene esta categoría de riesgo. ¿Cuándo lo cito de nuevo? De acuerdo al riesgo. Si el paciente es de alto riesgo, lo sigo mensualmente hasta que le bajo el riesgo. Claro, a partir de todas estas cosas, y que uno ve que la gente por ahí se toma la presión en circunstancias inadecuadas, yo hace años que tengo una idea de generar lo que llamé unidad de presión arterial. Esta unidad de presión arterial es un área donde uno va a encontrar el sitio lo más ideal posible para controlarse la presión y para ser contenido. Si vos tenés un problema hoy a cualquier hora del día, concurrís a donde puedas a tomarte la presión. Vas a una farmacia, te mandan a una guardia. Muchas veces la gente que te asiste en una guardia no es especialista en cardiología. Claro. Te hacen medicamentos que no son adecuados, porque a nadie se le baja la presión de golpe, claro, en forma ambulatoria. Está contraindicado que una persona que viene hipertensa y no tiene una afectación aguda que requiere internación, se le baje la presión de golpe. Y eso se hace. Entonces lo que tiene que hacer uno es contener al paciente. Lo que yo generé es un área de contención y diagnóstico manejado por especialistas. En principio de 8 a 20 horas, tener un cardiólogo a disposición, especialista orientado a la hipertensión arterial, que te va a saber diferenciar si vos tenés un problema agudo o no. La mayoría de las veces, de los pacientes que concurren con hipertensión a una guardia, el 90% de las veces no tiene nada más que necesita contención, diagnóstico y empezar un estudio lento. Muy bien. ¿Dónde y cuándo? Eso es la unidad de presión arterial, va a funcionar en el Centro Integral Cardiovascular, en la calle Mitre 220, ya está el proyecto totalmente finalizado, estamos terminando la logística. Yo creo que a partir de fin de mes o comienzo de marzo vamos a funcionar con este equipo de médicos especialistas y un área de contención y diagnóstico de primera. Muy bien, la verdad que muy agradecido. Le agradezco a ustedes, un aporte fabuloso, extraordinario. Y bueno, va a ser bienvenido en los próximos programas para seguir compartiendo. La cardiología es muy amplia y para ahí si transmitimos tranquilidad a la gente, mejor todavía. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Pedro.